Bien, gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a esta sesión. Como ya saben, el día de hoy vamos a conversar acerca de cómo crear un negocio digital. Este es un tema preámbulo al curso especializado en creación de startups. Y este tema va a ser desarrollado por José Deustoa, que es el director de UTEC Ventures, una aceleradora especializada en proyectos tecnológicos y de ingeniería en el Perú. Bien, el objetivo de este webinar es que conversemos acerca de las oportunidades de los negocios digitales y la importancia de apostar por el desarrollo de emprendedores tecnológicos para así fortalecer los negocios tanto en Perú como en Latinoamérica. Antes de iniciar esta sesión, les quiero comentar algunas indicaciones técnicas. Lo primero es que cualquier duda o consulta que surja durante el desarrollo de esta charla, la pueden escribir mediante el chat y al finalizar la charla, José procederá a responderlas. Para esto les pido que envíen sus preguntas con visualización a todos. Lo segundo es que también al finalizar la charla les estaremos enviando a través del chat un link con una encuesta de satisfacción y también podrán visualizar un código QR si es que desean escanearlo. Como última indicación, les pido por favor que mantengamos nuestros micrófonos y cámaras desactivadas para mantener una buena conexión durante toda la charla. Ahora sí, iniciemos esta sesión a cargo de José Deustoa. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Si alguien me puede confirmar. Sí, se escucha todo bien, José. Súper. Muchas gracias por conectarse hoy a esta charla. Hoy vamos a hablar de qué son las startups y cómo empezamos una startup, ¿no? Voy a hacer una presentación y voy a apagar mi cámara por un tema de conectividad. Así que voy a proceder a presentar. Después de terminar la presentación, regresamos para seguir conversando. ¿Ok? ¿Se sigue escuchando bien? Sí, se No hay escucha ningún súper bien. problema hasta el momento. Súper. Entonces, ¿cómo creamos un negocio digital? Primero déjeme presentar un poquito sobre el lugar donde yo trabajo. Yo trabajo en un lugar que se llama UTEC Ventures. Es un programa de la Universidad UTEC. Es un programa muy diferente al de la mayoría de los programas de las universidades. Y es diferente porque nosotros invertimos en startups. Es decir, nosotros tenemos un pequeño fondo el cual utilizamos para apoyar a través de entrega de inversión, es decir, cash, a las startups. Y en total, desde que empezamos, hemos invertido en 35 startups. Y estas 35 startups, además, nos han ayudado a conocer cómo funciona todo el tema de startups, pero también nos han generado valor, y también han generado valor a la economía. Estas 35 startups hoy han generado 290 empleos, han generado ventas por encima de los 30 millones de dólares y han logrado ya exportar servicios a más de 3 países, pero son 17 startups que ya han abierto oficinas en otros países. Y todo esto además acompañado de mayor inversión, es decir, estas startups y estos emprendimientos tecnológicos han salido del país, han levantado capital y han seguido vendiendo tanto en el Perú como en el extranjero. Ahora, la coyuntura actual es una coyuntura compleja y muchos de ustedes probablemente estén diciendo, oye, es una buena oportunidad para emprender. Y estoy completamente de acuerdo. Hoy el emprendimiento es más importante que en lo que hemos visto en el pasado. Y no cualquier tipo de emprendimiento, sino el emprendimiento tecnológico, y es por eso que armamos esta presentación para justamente explicar qué es esto de las startups y cuáles son esas claves del éxito que tiene que tener un emprendimiento tecnológico. Entonces, empecemos primero con la definición. ¿Qué es una startup? Una startup es un emprendimiento que tiene detrás un modelo de negocio, tecnología e innovación,
y que le permite además, dada esta tecnología e innovación, crecer exponencialmente. En el gráfico que van a ver en sus pantallas, es la famosa curva de crecimiento de una startup, que se caracteriza por un primer periodo, el número 1 que dice ahí, que es toda la parte de pensar, idear una solución. Una segunda fase de incubación, son los años duros, donde todavía no generamos ni un sol de ventas, pero luego viene ese periodo de inflexión que nosotros le llamamos cuando se logra el punto de crecimiento o el product market fit, y luego viene un crecimiento exponencial. ¿Qué es crecimiento exponencial? Una manera de definirlo es crecer en promedio 5% semana a semana por 4 años. Si uno logra crecer 5% en promedio semana a semana por 4 años, pasa de vender $1,000 mensuales a vender, perdón, semanales, $1,000 semanales, a vender $25 millones semanales. Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo, pero para ello requiere un punto distinto al emprendimiento tradicional. Y esta diferencia radica no en el deseo de crear un negocio, ambas crean buenos negocios, sino en este factor que te permite lograr ese crecimiento exponencial. Y este factor que te permite lograr este crecimiento exponencial es justamente la tecnología y la innovación. Entonces, la presentación de hoy gira alrededor de cómo crear estos negocios tecnológicos. No va a ser una clase de tecnología, pero sí les va a dar algunas guías para saber cómo empezar un negocio de emprendimiento a diferencia de un negocio tradicional. Este es el claro ejemplo y la clara diferencia entre un negocio tradicional y un negocio tecnológico. El primero es un restaurante. Es un negocio que hoy día está muy golpeado, un negocio muy interesante, valorado, pero tiene un límite. Y el límite lo da el número de mesas y sillas que puedes atender al mismo tiempo. Así de sencillo. Uno va a poder servir y vender cuantas mesas y sillas pueda sentar a las personas, y tal vez si tenemos delivery, cuántos platos pueda permitirnos la cocina que tenemos para despachar. ¿Qué diferencia tenemos con el modelo de la derecha, el famoso Rappi, ¿no? La principal diferencia es que ellos no tienen ningún límite de cantidad de pedidos que pueden atender en una hora. ¿Y por qué no tienen? Porque lo que ellos crearon fue un modelo innovador basado en un programa de software, ¿no? Que además tiene una aplicación que permite que uno pida en varios lugares al mismo tiempo, y entonces tiene una oferta casi inagotable de productos, y además ha hecho un modelo de repartición muy eficiente que permite además atender todas las necesidades en una hora pico. Entonces, mientras que un restaurante, por ejemplo, podría atender 150 personas por hora, asumamos que tiene 35 mesas, es grande el restaurante, esta aplicación puede atender miles de pedidos por hora. Entonces, esto le permite crecer exponencialmente, y por eso es que un negocio como Rappi, que se creó en el año 2015, hoy vale $4.000 millones. Si hubiéramos creado un restaurante en el 2015, probablemente no valdría $4.000 millones como vale Rappi hoy. Y aquí tenemos un montón de ejemplos de negocios que han logrado este crecimiento exponencial. ¿Cuál es el factor común en todos estos negocios? Entre Uber, Slack, Airbnb, Stripe, Zoom, varios de esos los utilizamos nosotros como usuarios. El factor común es la tecnología. Y es esa tecnología que le permite a estos negocios llegar a valer mucho en muy poco tiempo. En este gráfico, es un poco confuso, se lo voy a explicar para que vean que es bien sencillo. Cada línea es un negocio. En el eje vertical es el valor del negocio.
lo máximo que puede salir en este gráfico es 1.000 millones de dólares. Es decir, todos los negocios que han llegado a la parte superior valen 1.000 millones de dólares. Y en el eje inferior son los años que se tardaron desde su primer financiamiento en llegar a valer 1.000 millones de dólares. Entonces, si cogemos como ejemplo a Snapchat, Snapchat se tardó menos de 2 años en valer 1.000 millones de dólares. Si cogemos a Pinterest, se tardó un poco más de 2 años. Airbnb, más o menos por ahí, ¿no? Tal vez si nos vamos más acá, está Dropbox, ¿no? Esta plataforma que nos permite compartir documentos, tardó 4 años, lo mismo que Uber. Entonces, ¿qué hace que negocios en tan poco tiempo lleguen a valer 1.000 millones de dólares? Hay 3 factores y se los voy a contar ahorita en un momento. Solo para terminar esta primera introducción, esto no solo se ve en Estados Unidos, no solo se ve en otros continentes, también se ve en Latinoamérica, y esta lámina es el ejemplo que en Latinoamérica podemos crear negocios que valen más de 1.000 millones de dólares en menos de 10 años. Todos los negocios que ven aquí son negocios que valen más de 1.000 millones de dólares, y todos fueron creados o llegaron a valer ese monto en 10 años o menos. Entonces, ¿cómo empezamos? Si pueden hacer desaparecer esas líneas rojas, por favor, que salen en la pantalla. El primer punto para empezar, identificar una necesidad. Mira, acá haces un webinar. Es por ahí que tenemos que empezar. Tenemos que empezar identificando una necesidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta necesidad? ¿No? Lo que vamos a hacer es crear un negocio que resuelva esta necesidad con tecnología e innovación. Tomemos el ejemplo de Uber. Uber, lo que se dio cuenta es que con la tecnología uno podría hacer mucho más eficiente el negocio de pedir un taxi. Las personas ya tomaban taxis, o sea, no es ninguna novedad que la persona tomara taxi, pero para tomar un taxi uno tenía que salir a la calle, ¿no? Esperar que pasara un taxi, en el caso de Perú negociar con el taxista, ¿no? Esperar que el taxista, pues, en el caso de otros países, no le dé vueltas por toda la ciudad para que le cobre más, ¿no? O no coja la ruta más congestionada para que le cobre más, ¿no? Uno tenía que indicarle, ande por aquí, vaya por allá, ¿no? Y se dieron cuenta que a través de tecnología y los celulares podían mejorar toda esta experiencia. Y que si mejoraban esta experiencia, no solo iban a ganar un montón de dinero, sino que además podían llegar más allá en todo lo que era transporte. Es decir, no solo se enfocaron en el negocio de taxis, dijeron vamos a hacer la empresa más grande de taxis del mundo, que lo son, sino que dijeron vamos a transformar todo el tema de transporte. Y es que se dieron cuenta que una de las principales necesidades hoy en día, y siempre ha sido, es transportarse. Las personas siempre van a necesitar transportarse. Y si uno se vuelve la mejor propuesta para transportar a las personas, va a tener un gran negocio. Entonces, ¿cómo empezaron? Identificaron una necesidad. La necesidad era transportarse. Y escogieron un pequeño mercado dentro del de transporte, el mercado de taxis. Y lo que hicieron fue utilizar la tecnología para mejorar todo el proceso de tomar un taxi. ¿Qué necesidades existen y qué necesidades son importantes para la población? La alimentación, todos los días tenemos que comer, tenemos que transportarnos, la salud, hoy en día más importante que antes, la comunicación, la educación, el entretenimiento, que hay algunos ejemplos de necesidades que tenemos como personas. Lo mismo podríamos hacer con las empresas. Las empresas también tienen necesidades de transporte, necesidades de financiamiento. Entonces, una startup empieza por identificando una oportunidad a través de una necesidad. Es decir, voy a atender la necesidad de tener un préstamo, la necesidad de alimentarme, la necesidad de transportarme. Y dentro de esta necesidad, lo que hago es ver qué producto, qué proceso yo
con mi negocio puedo hacer mejor usando tecnología e innovación. En el caso de Uber, si regreso al caso de Uber, ellos vieron el proceso de pedir un taxi y dijeron, esto yo lo puedo hacer mejor con tecnología, y así crearon Uber. Lo mismo hizo Rappi al momento de pedir comida, lo mismo hizo, por ejemplo, Airbnb al momento de reservar un cuarto para un viaje, lo mismo hizo de remate o Amazon o todas las empresas grandes de tecnología. Identificaron un proceso y dijeron, yo lo puedo hacer mejor con tecnología. Entonces, lo primero es identificar esa oportunidad. Tengo una idea que va a resolver ese problema. ¿Con qué? Con tecnología. Y luego enfocarse y apasionarse por resolver esa necesidad hasta conseguirlo. Y es así que hay 3 claves para crear un buen startup. Entonces, si bien empezamos creando la necesidad, el siguiente paso obviamente es crear un buen producto. Entonces, si no creamos un buen producto, no vamos a tener mercado, por más que la necesidad sea la más relevante, y por eso es que fracasan muchos startups. Lo segundo es tener un buen equipo. El equipo es lo más importante, sobre todo cuando empiezas un startup. Cuando no tienes ventas o cuando tienes muy pocas ventas, el que va a apostar por ti no va a apostar por ti por la idea, va a apostar por ti por el equipo. Porque va a creer que ese equipo es capaz de lograr lo que estás proponiendo. Entonces, aspecto importantísimo, el equipo. No es solo una persona. Si uno se fija en los principales negocios, nunca fue una sola persona. Sí puede haber un líder, puede haber un gerente, un director, pero siempre fue un equipo. Y aquí me gusta a mí siempre dar este mensaje, que un buen equipo con una mala idea puede transformar esa idea en algo valioso. Pero un mal equipo, por más que tenga una buena idea, no va a funcionar. Y el tercer aspecto es el mercado. Y el mercado nos va a determinar, en el mercado en que juguemos, nos va a determinar el tamaño al que vamos a llegar con el negocio. Entonces, identifiqué la oportunidad, armé un buen producto con un buen equipo, y la tercera pata que nos falta es estar en el mercado correcto. ¿Cuáles son los mercados más atractivos hoy? Los mercados más atractivos hoy en Latinoamérica, y este gráfico lo que muestra es dónde está yendo la inversión en negocios tecnológicos en Latinoamérica. El pedazo más grande de la torta lo tiene el sector financiero. El sector financiero es el que recibe hoy las principales inversiones de negocios tecnológicos. Entonces, si yo estoy creando una solución, un producto que resuelve una necesidad en el negocio financiero, estoy en el negocio correcto. ¿Qué otros mercados son interesantes? El mercado de logística y distribución, el mercado de transporte, y luego el mercado entre agricultura y servicios a la empresa. Ahora, no significa que si estoy en otro mercado, mi solución no va a ser exitosa. Depende. Lo que estoy diciendo con este gráfico es que estos son los sectores hoy más atractivos para la inversión, porque son los sectores hoy donde los mercados probablemente son más grandes, y por ende, si uno crea un negocio que resuelve un problema en este mercado, va a ser mucho más sencillo, y tiene un buen producto, va a ser más sencillo escalarlo, y tiene mayor probabilidad de éxito. Y lo mismo si pienso de la cara de mi consumidor, si pienso en la cara de la persona que va a comprar esta solución o este producto, ¿en qué gasta la persona? ¿En qué gastan hoy las familias en el Perú? ¿No? Gastan en alimentos, en vivienda, en agua, electricidad, en alimentos fuera del hogar, en salud, en transporte. Entonces, si yo ataco estos segmentos, significa que el mercado es más grande. Si el mercado es más grande
y yo creo un buen producto y tengo un buen equipo detrás, probablemente mi negocio va a valer más. Entonces, ¿cuáles son las 3 principales recomendaciones? Uno tiene que diseñar un buen producto, tener un gran equipo y estar en el mercado correcto. ¿Qué necesitamos para seguir? Entonces acá yo les voy a dar algunos tips sobre cómo saber si la necesidad que yo estoy atendiendo tiene mayor probabilidad de éxito o no. Entonces, y uno, esto es evidencia que la basamos en los casos de éxito que hemos visto, no solo en las inversiones que hemos realizado, sino en lo que constantemente vemos a nivel local e internacional en estos negocios tecnológicos. Entonces, lo primero es que vamos a identificar que hay una diferencia entre algo necesario y algo deseable, ¿no? Una vitamina, por ejemplo, es algo deseable, un suplemento alimenticio, ¿no? Todos tenemos que tomar magnesol, o tenemos que tomar vitamina C, etcétera, etcétera. De acuerdo, de acuerdo. Pero es completamente diferente a una medicina, ¿no? Si uno está enfermo y no toma su medicina, se enferma más y puede morir. Si uno toma una vitamina, no necesariamente va a pasar eso, ¿no? Entonces, es el claro ejemplo entre necesidad y deseabilidad, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta hacer es muy claro en el caso de empresas. Todos los que acá trabajan en una empresa, o tienen una empresa, o han trabajado en una empresa, sabrán pues que las planillas es algo que se tiene que hacer siempre. Uno, si paga planillas, las paga todos los meses, o hasta a veces 2 veces al mes. Pagar planillas es un proceso tedioso, es un proceso que requiere cálculo. Entonces, si uno crea una solución, un software, que ayuda a pagar planillas de una manera más sencilla, eficiente, etc., la empresa que lo compre lo va a utilizar siempre. Siempre. Porque siempre tiene que pagar planillas. Entonces, si uno crea un buen producto y resuelve una necesidad con respecto al pago de planillas, alguien lo va a usar siempre. Sin embargo, si creamos una solución para mejorar el clima laboral, que también uno dirá, oye, el clima laboral es algo deseable, ¿no? Todos queremos tener un buen clima laboral, ¿no? ¿Qué pasa cuando la empresa tiene que recortar recursos? Lo que pasa es que recorta estos programas, pues, porque tiene que ahorrar, ¿no? Pero no va a recortar el software de planillas, porque tiene que seguir pagando planillas, ¿no? Entonces, esa es una primera diferencia. La segunda diferencia es que todas las empresas formales pagan planillas. No todas las empresas formales tienen programas de clima laboral. Entonces, esa es la diferencia entre algo deseable y algo necesario en el caso de una empresa. Entonces, si yo voy a crear una solución, o voy a tener que está alrededor de una necesidad, enfoquémonos en necesidades que son importantes, que son de intensidad alta, ¿no? Y diferenciemos entre necesario y deseable. Segundo punto, esporádico y recurrente. Hay necesidades que son esporádicas y hay necesidades que son recurrentes. Una necesidad recurrente, por ejemplo, es alimentarse. Siempre tenemos que comer, ¿no? Entonces, si yo creo una solución alrededor de la alimentación, es muy probable que si la solución y el producto es bueno, yo lo voy a comprar y comprar y comprar y comprar. Lo mismo que el transporte, que les daba el ejemplo al principio. Uno siempre tiene que transportarse. Entonces, si creo un buen producto, una buena solución, Uber, Cabify, Bit, etcétera, y es bueno, entonces lo voy a usar y usar y usar constantemente, ¿no? Entonces creo un negocio alrededor de algo recurrente. Pero ¿qué pasa si creo un negocio alrededor de algo esporádico? Por ejemplo, lo que puede ser pintura de casas, gasfitería, electricidad. Lo que primero que va a pasar es que si consigo un cliente, me va a usar una vez al año como mucho. O sea, uno no quiere que se le malogre la gasfitería todo el tiempo, ni que estar pintando su casa todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que adquirir un cliente me va a generar un ingreso de una sola vez al año. Entonces, si bien mi producto puede ser bueno,
es un negocio más complejo. Porque tengo que hacer que ese cliente, cuando vuelva a tener el problema, se acuerde de que yo existo y me vuelva a utilizar. Y significa que para lograr vender bastante, tengo que sumar un montón de clientes porque el cliente no me va a volver a comprar hasta el próximo año. Y eso, ¿no? Entonces, no significa que no se puedan crear soluciones alrededor de negocios esporádicos, pero es más difícil crear soluciones alrededor de negocios esporádicos que alrededor de negocios recurrentes. Finalmente, ya estoy terminando la presentación, hay una diferencia entre apuntar a un negocio masivo y apuntar a un negocio que es un negocio nicho o más específico. Un ejemplo de un negocio nicho es la minería. El Perú es un país minero, tenemos varias empresas mineras, buena parte de la economía depende de la minería, pero ¿qué pasa si creo una solución para la minería? Probablemente el mercado es muy atractivo, pero ¿cuántos clientes existen? ¿Cuántas empresas mineras hay en el Perú? ¿100? ¿1000? Tal vez 1000. Y eso es lo que puedo vender. O sea, ese es el número de clientes que puedo visitar, el número de clientes que puedo tratar de venderle mi producto. Claro, probablemente mi producto es muy caro, muy valioso, entonces, oye, me va a generar bastante valor por venta, pero igual son muy pocos clientes de los que dependen mis ingresos. Y cada vez que pierda un cliente, me va a pegar mucho más en los ingresos. Entonces me va a ser más difícil crecer. Mi crecimiento va a ser de saltos, discreto. O sea, gano un cliente, boom, crezco. Gano otro cliente, boom, crezco. ¿No? Mientras que si ataca un negocio masivo, si bien cada cliente del negocio masivo, por ejemplo, las bodegas, los taxistas, las pequeñas empresas, los hogares, cada cliente me aporte menos por transacción o por cuenta, pero si pierdo un cliente, no me impacta tanto. Y no solo eso, sino que mi crecimiento es más continuo, gano clientes todos los días gano clientes, entonces todos los días muestro que crezco, mientras que en el otro caso puede pasar meses sin crecer. Entonces, no significa de nuevo que crear un negocio en un mercado nicho sea difícil. Justo el otro día veía una solución alrededor de la minería que parecía muy atractiva, que usaba los residuos de la minería para crear nuevos productos. Pero lo que sí va a pasar es que es un mercado más complejo y que va a tener particularidades que, por ejemplo, van a hacer que uno tenga, al principio, sobre todo, tener que aguantar y esperar más tiempo para mostrar crecimiento. Entonces, no todas las necesidades son iguales. Hay necesidades que son más atractivas que otras, porque son más intensas. Hay necesidades que son más recurrentes que otras. Y hay necesidades de mercados más masivos versus de mercados nichos. Entonces, ¿qué se necesita para crear una startup? Se necesita un buen producto, un gran equipo y estar en el mercado correcto. Y regresemos a nuestro ejemplo de Uber. Uber creó un buen producto que resolvía una necesidad que era recurrente, masiva y muy necesaria, que era transportarse. Lo hizo porque tenía un buen equipo y porque el mercado del transporte es gigantesco. Entonces, esas son las claves para empezar un negocio. Si queremos empezar un negocio, empecemos identificando esa necesidad en ese mercado y cómo con la tecnología, en el mercado correcto, y cómo la tecnología me va a ayudar a resolver ese problema y cómo tengo el equipo que demuestra que va a poder crear esa solución tecnológica. Y es por eso que, si están interesados, hemos creado también un curso, que luego les vamos a contar más detalles, que abarca los puntos claves de creación de una startup, ¿no? Hoy día hemos tocado el primer punto, una parte del primer punto. Lo que falta y lo que es necesario profundizar es justamente cómo encontramos esta necesidad, cómo entendemos bien este proceso, qué tecnologías tenemos que utilizar para resolver este problema y esta necesidad, y cómo hacemos dinero, ¿no?
Es un curso de 5 módulos. El primero entra toda la parte de identificación de oportunidades, el segundo en todo lo referente a las metodologías de innovación alrededor del usuario, el tercero alrededor de la tecnología, el cuarto alrededor del financiamiento, y al final cerramos con la revisión del marco legal, que es distinto en el caso de negocios tecnológicos que de negocios tradicionales. Entonces, con esto termino mi presentación. Les agradezco por el tiempo y por estar aquí con nosotros. Y abrimos las preguntas, pero primero unos comentarios adicionales del organizador de la conferencia. Gracias, José. Sí, como dijiste, vamos a responder las preguntas luego de darle el pase a Rolando Martínez. Como comentó José, este es un tema preámbulo al curso especializado en creación de startups, para lo que doy el pase a Rolando. Él nos va a comentar un poco más sobre el curso. Hola, buenos días, ¿cómo están? Este es el curso de startups que ya lo presentó Josué. La inversión regular del curso es de 3.600 soles. En este momento, para los asistentes al webinar, estamos dando un descuento especial del 15%. Hola, Karencita. Sí, oye, ayer hablé con Jerry. Debería ser 3.060 soles. Tenemos 2 asesoras que van a ser las encargadas de brindarles toda la información y todos los detalles y formas de financiamiento del curso, que son la señorita María Isabel Mamani y la señorita Karen Vilca. Aquí están sus contactos. De igual manera, a todas las personas registradas les va a llegar información, así como también la información acerca del curso y la grabación del webinar. Sí, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, perdóname, Rolando. José, ¿te parece si vamos con el tema de las preguntas? Todo oídos. Ok, empezamos entonces. Bien, la primera pregunta dice, los gráficos sobre inversiones reflejan las necesidades de un mercado pre-COVID. ¿Cómo anticipas que van a cambiar los rubros con mayor financiamiento a base de nuestra nueva realidad? Gracias, gracias por la pregunta, y es una muy interesante pregunta. A ver, creo que es importante diferenciar si estamos hablando durante el periodo de cuarentena, como el que vivimos actualmente, o posterior, cuando recuperemos un poco la movilidad en los próximos meses, ¿no? En el periodo de cuarentena, lo que hemos observado es que es el mejor periodo para probar. Los usuarios, las empresas, más los usuarios que las empresas, están dispuestos a probar nuevas soluciones tecnológicas, porque saben que no se pueden movilizar, y sobre todo si esas soluciones tecnológicas los ayudan en los problemas que tienen hoy en cuarentena. Entonces hemos visto un aumento del ingreso a plataformas educativas online, a hacer actividades en la casa de manera remota, online, ¿no? Y también lo que se refiere a diversión online, ¿no? Entonces, todos los que sean plataformas de contenido online están siendo mucho más demandadas hoy. Lo que vamos a ver después del COVID, o mejor dicho, después de la cuarentena y el regreso a la normalidad, vamos a ver oportunidades de financiamiento. Definitivamente el sector financiero va a seguir siendo un sector muy atractivo. Y lo que vamos a ver son ligeras transformaciones en los otros mercados, ¿no? Mayor uso de tecnología. Hoy más que nunca, todos los que creen un negocio tecnológico o estén en un negocio tecnológico que demuestre eficiencia producto de la tecnología, generen un ahorro producto de que usan tecnología, van a salir beneficiados después de esta crisis, y hay una gran oportunidad para eso. Perfecto, gracias. Bien, la segunda dice, ¿qué periodo me podría definir la diferencia entre recurrente versus esporádico? ¿Diario, mensual, anual? Buena pregunta. Definitivamente por lo menos mensual. Recurrente tiene que ser algo que lo necesites por lo menos una vez al mes. Si lo necesitas todos los días o todas las semanas, mejor aún, ¿no? Dependiendo de cada negocio, hay ratios de cuánto tendrían que usar esa solución. Por ejemplo, si es pedido de comidas,
se suele utilizar semanal. Si es entretenimiento, se llega hasta diario, ¿no? Entonces depende del uso. Al final, siempre consideren que lo que van a hacer con su solución, si es una necesidad, la persona ya la atendía de alguna manera, ¿no? Si era pedir comidas, la persona ya pedía comida, ¿no? Entonces, oye, ¿con qué frecuencia pedía comida? No sé, uno pedía pizza, pollo a la brasa, una vez al mes, una vez cada 2 semanas. Ok, entonces cuando le des la nueva solución debería ser igual, o mejor, ¿no? Entonces ese es un poco el ejemplo que hay que medir, pero sí, recomiendo soluciones que por lo menos se necesitan de manera mensual. Más que eso es muy complicado porque se pierde la recordación de marca, ya se genera mucho gasto de marketing, jalar nuevos usuarios, sobre todo al principio, y luego mucho gasto de marketing para que se acuerden de la marca un año después de haberla usado. Ok. Bien, la siguiente dice, hola José, gracias por el webinar. Una consulta. Si emprendo en una tech startup que maneja grandes volúmenes de data y considerando que no sé nada o poco de Big Data, Data Driven, Blockchain, ¿qué cursos básicos me recomendarías para iniciar? A ver, ahí hay 2 cosas importantes. Primero, acuérdense que lo que necesitan es un equipo. Entonces ahí recomendaría buscar un equipo que te ayude en lo que tú no eres bueno, ¿no? Entonces es un equipo. Entonces, si yo soy bueno tal vez en el tema de negocios, busco una parte que sea buena en la parte tecnológica. Si yo soy bueno en la parte tecnológica, tal vez me apoyo en alguien de negocios. No significa que tenga que ser de esa carrera, que haya tenido que estudiar negocios, pero tal vez es un ingeniero que se le da más la parte comercial, es mucho mejor hablando, presentando, ¿no? Entonces, eso es lo número 1. ¿Cómo ubicas a estas personas? Tienes que participar en eventos, en comunidades, contar tu historia, es muy importante, ¿no? Y lo otro, que es atado a la pregunta concreta, meterte a cursos. ¿Qué cursos buenos online hay? Hay un montón. A mí me gusta, bueno, un emprendimiento interesante para que mires es Platzi, Platzi, y luego obviamente te voy a recomendar UTEC, que tiene varios cursos de las necesidades sobre todo lo que es Data Analytics y todo lo que es relacionado al Machine Learning, que te van a ser bastante útiles. Buenísimo. Ahora, mi pregunta es acerca del equipo de trabajo, los cuales pueden generar varias oportunidades de necesidad. Sin embargo, y suponiendo que existe una idea ya de innovación, que puede ya tener algunos conceptos generados, ¿cuándo es recomendable la conformación del equipo de trabajo y qué se recomienda para conformarlo? Ok, buena pregunta. Hay 2 temas ahí, ¿no? El equipo de trabajo, cuanto antes mejor. Sumar gente no es sencillo tampoco. Vas a tener que venderles tu idea. Entonces vas a tener que elaborar un poco más y demostrarles que lo que sea que estén haciendo, le dediquen tiempo a participar en tu proyecto, ¿no? Entonces, si eres una persona que ya tiene una buena idea, un buen proyecto en la cabeza, demuéstralo con números, demuéstrale que has hecho entrevistas, demuéstrale que has logrado hasta que tal vez alguien te compre una solución muy básica, pero que necesitas mejorar esa solución, ¿no? Cuando ves las historias de crecimiento, de creación de los principales negocios, siempre salen de una idea, ¿no? A ver, es un poco trillado, pero si ven la creación de Apple, ¿no? La marca más grande, una de las más grandes de tecnología a nivel global, era un ingeniero que había creado una solución, un ordenador muy precario, y viene este amigo que le dice, oye, acá hay una gran oportunidad de venta. Y luego ellos 2 empiezan a enamorar a otra gente que se sume al proyecto, contándole lo grandioso que podía ser este proyecto, porque demostraban que funcionaba, ¿no? Lo mismo tienes que hacer tú. Entonces, cuanto antes, mejor. Ahí va a haber un tema que siempre es tema muy sensible, que es, ok, ya me sumo al proyecto, pero ¿qué hay para mí, no? No me vas a pagar un sueldo, entonces, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿O me vas a pagar un sueldo? Ahí es importante tener esas conversaciones desde el principio. Es más fácil discutir cuando la empresa vale poco que cuando la empresa vale mucho. Entonces, al principio, una vez que alguien
compra tu idea, tienes que hacerle una oferta, que puede ser una participación en el negocio, o puede ser un pago, y que así se sume al proyecto. Ahora, si alguien le va a dar una participación del negocio, también lo que puede decirle es que esta participación la va ganando en el tiempo. Es decir, oye, yo te voy a dar el 20% de la empresa, pero en 4 años. Es decir, ahorita te doy 5, o después de un año te doy 5, el siguiente año te doy 5 más, y así hasta el 4.º año que vas a tener el 20% del negocio, ¿no? Entonces, así también logra asociar esa participación de la empresa con un compromiso de la persona de quedarse un tiempo en el negocio y no tirar la toalla, ¿no? Y si es mejor poner algunos indicadores claves, mejor aún, ¿no? Porque, oye, ¿eso qué significa? Significa que tú eres el responsable de desarrollar el producto tecnológico. Entonces, si no desarrollas el producto tecnológico en el año, entonces te vas. Entonces no tienes nada en el negocio, ¿no? Eso es muy importante. Uno de los negocios que estuvimos asesorando ya hace un tiempo, fracasó porque se pelearon, porque el equipo tecnológico no quedó claro quién era dueño de qué. En algún momento le dijeron a la parte de tecnología, oye, dame el producto, y el de tecnología le dijo, no, no te lo voy a dar, es mío. Pero yo te estaba pagando a ti, tú eres un trabajador, no eres dueño de la empresa. Y hubo toda una pelea, y nada, la empresa quebró. Bueno, para comenzar, ¿qué tanto debe ser la inversión en una startup? Esa es una pregunta que siempre me hacen. La verdad es que al principio no necesitas dinero. Ideal, obviamente, todos quisiéramos empezar con $500,000, ¿no? No necesitas dinero para empezar. Hay gente que recauda dinero con una idea en PowerPoint o en papel. Va a depender, sobre todo en esos casos, la gente que logra levantar $10,000, $20,000, $50,000, $100,000 o más en papel, solo con una presentación, es porque está vendiendo la idea y el equipo. Acuérdense la parte del equipo. Lo que está vendiendo, o mejor dicho, la razón por la cual la gente le está dando dinero, es porque confía que el equipo va a lograr lo que dice que va a lograr. Entonces, no es necesario empezar con dinero. Sí es deseable empezar con dinero, pero uno tiene que ir demostrando cosas, ¿no? Entonces, uno se acerca a una persona y le dice, oye, quisiera que inviertas en mi negocio, en mi idea de proyecto, quisiera que inviertas $20,000, a cambio de esos $20,000, o te los repago, o te doy un porcentaje, ¿no? Y la persona te dice, no, gracias, oye, no. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que seguir trabajando, si crees en tu proyecto, regresar en un mes y decirle, oye, ¿te acuerdas que hace un mes vine, te presenté mi proyecto, me dijiste que no, oye, tus comentarios me dieron un montón de información, y mira, he avanzado esto, y mira, he hecho estas entrevistas, he logrado estas ventas, ya avancé con el producto y tenías razón, no era así, era así, aquí está. Entonces, si estás interesado, me gustaría que invirtieras, no sé, ahora $20,000 por X, ¿no? Y así, y tal vez te vuelve a decir que no, o tal vez ahí sí te invierte. Si te dice que no, vuelves a hacer el trabajo, lo que tienen que hacer son insistentes. Los mejores emprendedores son como la lija de papel, o lija de agua, que tienen que tener eso que te jode, no tanto como que jode mucho, y perdón por mi vocabulario, pero que sí son así intensos, ¿no? Tienen esa intensidad porque creen mucho en su solución. Ahora, es bueno compensar esa intensidad con escuchar, ¿no? Tampoco tiene que ser una persona obtusa que cree que tiene la razón en todo, sino escucha a su equipo y escucha el feedback que le da los inversionistas, los mentores y otras personas. Perfecto, súper interesantes esas recomendaciones. Vamos con lo siguiente. Al manejar una gama amplia de data, ¿es aún más la obtención del certificado de ley de protección de datos personales? Adicionalmente, ¿recomendarías o existe otra certificación? A ver, es un tema muy, muy específico, pero es correcto el análisis. Hay una ley de protección de datos, hay que cumplir la ley de protección de datos, y hay una serie de recomendaciones que dicta la norma, y hay varios estudios que pueden ayudarlos en ese aspecto. Nosotros trabajamos, o nos apoya siempre Oscar Montezuma,
se me dio el nombre ahorita de su estudio, y se especializa en ese tema de protección de datos. Pero sí, es correcto, necesitas tener esa acta de protección de datos. Va a depender tal vez dónde creas la empresa, si la creas en Perú o la creas en otros países. Dependiendo del país va a tener que ser el acta de ese país, pero es algo muy importante, de acuerdo. José, la realidad nos da una oportunidad de replantear y crear nuevos negocios digitales. ¿Dónde crees que va a ser la mayor demanda tomando en cuenta el nuevo consumidor online por el tema de estafas, inseguridad al momento de pagar, hackers, etcétera? A ver, ahí hay muchas. O sea, la verdad es que uno empieza a analizar los distintos procesos y necesidades que tiene la persona y empieza a identificar un montón de oportunidades. Y los mejores emprendimientos son los que empiezan con una oportunidad, la resuelven y luego crean otra y otra y otra, ¿no? Ejemplo de eso es el mismo Rappi, ¿no? El Rappi empezó tal vez como delivery de alimentos, y luego se metió a delivery de supermercados, y luego se metió a delivery de dinero, y ahora está creando su tarjeta de crédito. Entonces, esas son las mejores soluciones, ¿no? Entonces, en el caso de protección de datos, en el caso de seguridad financiera o seguridad, todo lo que es ciberseguridad es un mercado muy atractivo. Definitivamente, es un mercado muy atractivo, es un mercado global. Si tienen la capacidad de crear buena tecnología alrededor de ciberseguridad, vayan, go for it, como se dice en inglés. Es un muy buen mercado, hay mucha demanda. Las transacciones financieras van a seguir siendo cada vez más online, entonces cada vez más demanda por protección en todos los temas online, en todos los temas remotos. O sea, sí, 100% seguro, 100% en ese comentario, 100% de acuerdo con ese comentario. Miren, las necesidades financieras han existido desde que se inventó el dinero. Entonces, la verdad es que es un mercado que no tiene pierde. Creen lo que creen, si crean un buen producto que resuelve un problema en el mercado financiero, hay un gran mercado, hay una gran cantidad de dinero. En el Perú, no mostré los gráficos, pero en el Perú se refleja lo que se refleja en Latinoamérica, la mayor cantidad de inversión va hacia soluciones financieras o alrededor del mercado financiero. Ok. Vamos con la última pregunta. Y bueno, dice, la pregunta también va por el equipo. ¿Es adecuado si quiero hacer una plataforma web, por ejemplo, hacerlo con un tercero? Me refiero a los desarrolladores. Es una muy buena pregunta. Muchos al principio optan por esta forma de trabajar, de contratar un tercero para que le desarrolle una plataforma. Si estás probando, yo no le veo ningún problema. Es decir, oye, mira, vamos a probar si esto funciona. Entonces, creemos este prototipo y voy a contratar un tercero para que cree el prototipo. Y valide que efectivamente hay dinero detrás de este negocio. Entonces, no veo ningún problema, pero en algún momento vas a tener que tú mismo crear esa plataforma. Si vas a crear un negocio digital, vas a tener que hacerlo, vas a tener que ser dueño de la tecnología detrás de la plataforma, porque al final el valor va a estar ahí, va a estar en el contenido y en eso, o el producto y en eso. Y no solo eso, sino porque te va a permitir tener mayor velocidad de reacción. Entonces, imagínate que tienes que pedirle a tu proveedor ahora que no quieres que haga tal cosa, sino que haga otra cosa, ¿no? El proveedor tiene otros clientes, entonces tú entras en la lista de los demás clientes y te va a atender en función de sus capacidades. Entonces, definitivamente, si bien puedes empezar de esa manera, lo ideal es empezar siempre con un equipo. Hay gente que se traba porque no tienes equipo. Oye, si tienes el dinero, contrata a alguien que lo haga, pruébalo, pero ve buscando esa persona que va a liderar la tecnología en tu equipo y que va a ser capaz de crear esa solución. Gracias. Bueno, ha llegado una última duda. Dice, ¿es posible o común que los programadores que formen mi equipo firmen un contrato de confidencialidad para limitar la no competencia? A ver, confidencialidad, definitivamente, protección de información, definitivamente, eso es un must. Necesitan firmar un contrato de que todo lo que están creando, la empresa es dueño y no son dueño ellos. Eso es clave, si tú les estás pagando. Y eso tiene que estar en su contrato de trabajo.
porque como cualquier negocio, si ellos al final cambian de trabajo, no se pueden llevar la propiedad intelectual o en fin, el código que han creado si tú les has pagado por eso, por crear ese código. Con lo que se refiere a el tema de no competencia, eso se ve al momento de que la persona se va. Entonces, si la persona renuncia, deberían firmar un acuerdo de no competencia. Sí, no, depende del contrato laboral que tengas, depende de qué tan avanzada sea la solución. Si están empezando esta ley en papel, no me haría tanto problema. Si ya tienen 4 o 5 años y es una persona relevante en el equipo, sí tienes que evitar pues, que si tiene mucho... O sea, a ver, si ya firmó el contrato, que el código y todo esto es dueño de la empresa, no lo va a poder utilizar, por más que se vaya. ¿Qué va a poder utilizar? Su aprendizaje. Bueno, crear un negocio que compita con el tuyo. Se supone que tú eres mejor que él, ¿no? Entonces, no me preocuparía tanto, pero sí me preocuparía en lo que te mencionaba al principio, que era el tema de la propiedad intelectual y todo lo que ha creado la empresa es dueño y no es dueño de la persona. Eso sí no se puede llevar y eso está en el contrato legal, y no deberías dejar que se vaya con esa propiedad intelectual de la empresa, ¿no? Y acá hay dos últimas consultas, siguen llegando las preguntas. Dice, en esta coyuntura, asistir a eventos y cursos presenciales es complicado. En ese sentido, ¿qué alternativas nos podrías recomendar para encontrar personas que podamos sumar al equipo? En los cursos virtuales igual pueden conocer personas, hay foros, hay hackatones virtuales, o sea, creo que el que no sea presencial no significa que no los puedas conocer. Puedes pedir referencias, sobre todo al principio hay mucha relación de confianza, entonces si tienes tienes amigos que te recomienden a otras personas. Sí, hay varias maneras de hacerlo, no me limitaría porque es online o remoto. Uh-huh. ¿Cómo podemos explicar a las startups sobre la situación futura del emprendimiento y cómo podemos adaptar las actividades de la incubadora a la situación? Ok, a ver, lo que hemos hecho nosotros, es explicarles que hoy lo más importante es ahorrar y guardar literalmente pan para mayo. Tener la mayor cantidad de capital posible para sobrevivir esta crisis económica, no solo de salud, como para aguantar por lo menos hasta el próximo año. Entonces, todos los negocios, sean tecnológicos o no tecnológicos, deberían haber hecho un plan para, ante un escenario de ventas muy reducido, en algunos casos 30% o 50% de caída en las ventas o más, poder soportar hasta enero del próximo año. Si no lo han hecho, háganlo. Y lo mismo para las organizaciones que están detrás, ¿no? Las organizaciones que están detrás tienen que poder tener un plan de cómo sobrellevar esta crisis hasta enero del próximo año. Perfecto, gracias José. Hemos acabado con la ronda de preguntas. Gracias de verdad por esta participación en este webinar. De hecho, ha sido muy interesante para los participantes. Estamos recibiendo muy buenos comentarios y como ya saben, este tema que hemos tocado es un tema preámbulo al curso especializado en creación de startups. Rolando les comentó un poco más acerca de la información